Hola, mi nombre es Xochitl y hoy voy a hablar acerca de los temas que hemos visto a lo largo del primer parcial en la materia de bases moleculares, empezando por el descubrimiento del ADN. En 1866, el científico Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia a partir de sus estudios con guisantes. Él desconocía la existencia del ADN o los cromosomas. En 1869, Friedrich descubre un compuesto químico con alto contenido de fósforo en núcleos celulares, que se llamaba nucleína, que es en realidad el ADN. Para 1884 a 1893 se confirmó que la nucleína forma parte de los cromosomas. Esta es ácida y contiene 4 bases nitrogenadas diferentes. En 1900 se hizo el redescubrimiento de las leyes de Mendel por Hugo de Vries, Karl Correns y H. Bohm, que consolidaron la genética como ciencia. En 1902 a 1904 se hizo la teoría cromosómica de la herencia establecida por Boveri y Sutton, estudios relacionando los genes y los cromosomas. Frederick Griffin en 1928 identifica el fenómeno de transformación genética en bacterias. Después, para 1944, Oswald Avery y su equipo demuestran que el principio transformante es el ADN, esto confirmando su papel como material genético. Linus Pauling en 1951 descubre la estructura de hélice alfa. Esta hélice que es de las proteínas, impulsando el desarrollo de la cristalografía en rayos X. James Watson y Francis Crick en 1953 publicaron en la revista Nature el modelo correcto de la doble hélice del ADN, con base en datos de difracción de rayos X obtenidos por Rosalind Franklin. Watson, Crick, Maurice Wilkins en 1962 recibieron el premio Nobel por el modelo de la doble hélice. En 1958, Rosalind Franklin fallece y ya no fue reconocida con el Nobel. Esto impulsó el desarrollo de la biología molecular, la ingeniería genética y biotecnología, con avances en secuenciación genómica, edición genética y aplicaciones en la biomedicina. Ahora vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, o más conocido como CHOM. Son fundamentales para la vida de las células, ya que cuando se unen a otras moléculas cumplen ciertas funciones, como transportar energía, transportar átomos, transmitir los caracteres hereditarios. Vamos a tener dos categorías que son los nucleótidos y el nucleósido. Los nucleótidos son los componentes fundamentales del material genético, ADN y ARN. Los nucleósidos, estos solo tienen 2 componentes, son moléculas orgánicas que sirven como bloques de construcción para los nucleótidos. Los nucleótidos van a tener 4 bloques, que es la base nitrogenada, un azúcar y por lo menos un grupo fosfato. Y el nucleósido solo va a tener 2, que es la base nitrogenada y el azúcar. Bueno, el nucleótido, pues sus funciones son guardar información genética, el transporte de moléculas y transportan y guardan energía. Ahora las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que van a contener nitrógeno y son componentes esenciales en los ácidos nucleicos. Estos compuestos se unen a un azúcar, ribosa o desoxirribosa, ya sea ADN o ARN, y a un grupo fosfato para que así se formen los nucleósidos. Vamos a tener bases púricas, que son la adenina y la guanina, y bases pirimidínicas, que son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Cómo se dan? Bueno, aquí como vemos en la imagen vamos a tener el grupo fosfato representado por la letra P,
que se une a un azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa, y a una base nitrogenada, y así secuenciadamente. ¿Mediante qué se van a unir los nucleótidos? Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace fosfoéster. Este enlace se forma entre un OH o hidroxilo del carbono número 3 del azúcar de otro nucleótido, con formación de una molécula de agua. Y así la unión de otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido. Y bueno, para transmitir caracteres hereditarios, para que se cumpla esta función, los nucleótidos se polimerizan. Forman polinucleótidos en forma de cadena, llamados ácidos nucleicos, que tenemos al ADN y al ARN. El ADN, llamado ácido desoxirribonucleico, que sus nucleótidos tienen desoxirribosa, que es el azúcar, y sus bases nitrogenadas, que son la timina, adenina, guanina y citosina. El otro ácido nucleico es el ARN o ácido ribonucleico. Sus nucleótidos tienen ribosa como azúcar y sus bases nitrogenadas son el uracilo, adenina, guanina y citosina. El ADN y el ARN se diferencian por su base nitrogenada, por una, que es el uracilo con la timina. Hablaremos también del experimento de Griffith en 1928. Como podemos ver en la imagen, tenemos bacterias o cepas que va a estar la cepa S y la cepa R. En la primera parte se inyectó bacterias virulentas encapsuladas vivas, o sea, la cepa S a un ratón y murió. En la segunda parte, en la letra B, teníamos cepa R. Se inyectó al ratón, que eran bacterias no virulentas, no encapsuladas vivas, y aún así seguía vivo. Después, en la tercera parte, en la letra C, vemos cómo a la cepa S se le colocó calor. Estas murieron y, bueno, pero se le inyectaron al ratón bacterias virulentas, la cepa S, que fueron previamente dañadas o muertas por el calor, y el ratón aún así seguía vivo. Y ya para la última parte, como no sé en qué pasaba con esto, se mezclaron las bacterias virulentas muertas que se les había colocado calor y las bacterias no virulentas vivas, es decir, la cepa S y la cepa R. Se le inyectaron al ratón y el ratón murió. Después vamos a tener el modelo de Watson y Crick, que fueron quienes ganaron el Nobel en 1962. Ellos dicen que dos cadenas polinucleótidas enrolladas que están alrededor de un eje central, es decir, la doble hélice, que va a ser dextrógira, es decir, que va a ir en dirección hacia la derecha. Van a ser, como lo vemos en la imagen, la doble hélice. Estas son cadenas antiparalelas. Sus apareamientos son de adenina con timina y guanina con citosina. Y así se describe el ADN. Ahora diré algunas funciones del ADN. Bueno, una de sus funciones es que va a almacenar la información hereditaria o información genética. El ADN también es responsable, en último término, del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. También de la reproducción es posible gracias a su replicación. Existen 3 tipos de ADN. Tenemos al ADN-A, ADN-B, ADN-C. El ADN-A, que es dextrógiro, tiene 9 pares de bases por vuelta. Es más compacto, tiene sus bases ligeramente inclinadas respecto al eje de la hélice. También tiene un diámetro de 23 Armstrong y su aislamiento en altas concentraciones salinas.
Para el ADN-B, este tiene 10 pares por 10 pares de bases por vuelta. Sus bases son perpendiculares al eje de la hélice. Este también va a ser de estrógiro. Tienen un diámetro de 20 Armstrongs y su aislamiento es en baja concentración salina. Este es de importancia biológica. Por último, el ADN-Z. A diferencia de el A y el B, que son de estrógiros, el ADN-Z es levógiro. Este tiene 12 pares de bases por vuelta y su diámetro es de 18 Armstrongs. Ahora, el ADN o el tipo de ADN que nos interesa a nosotros, a los seres humanos, es el tipo B. Todos los organismos tienen ADN tipo B. El ADN-A y el Z, estos solo se pueden crear o hacer en un laboratorio. Las características del ADN. Bueno, el ADN es una solución muy viscosa, o son soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura, también por sus componentes. Debido a los ácidos fosfóricos es ácido, lógicamente. Este ADN se puede desnaturalizar, se desnaturaliza a 95 grados centígrados en la parte en la 5'. Así como se puede desnaturalizar, el ADN tiene la capacidad de renaturalizarse o de volverse a regenerar, por decirlo en una palabra más sencilla, y también de hibridarse. Este lo hace a 65 grados centígrados por 12 horas. Vamos a hablar ahora sobre estructuras, las estructuras del ADN. Vamos a tener la estructura primaria. La estructura primaria es un polímero lineal va a estar formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, que son los que ya hablé anteriormente. El orden de los nucleótidos define a la secuencia del ácido nucleico. Depende cómo vayan, se va a ir definiendo. Después de esto tenemos a la estructura secundaria. Esta está formada por la disposición relativa espacial que tienen o de los nucleótidos que se encuentran próximos de la secuencia. También tenemos las estructuras de orden superior, que son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario, es decir, que están más arriba. Después de eso vamos a tener a la estructura terciaria, que esta va a estar formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos, que se encuentran próximos a la secuencia ADN. La estructura terciaria va a hacer referencia al empaquetamiento que va a sufrir la molécula de ADN con proteínas histónicas. ¿Para qué? Para constituir la cromatina de las células eucariotas. Y ya por último tenemos a la estructura cuaternaria. Esa estructura se da en las células eucariotas en división. El ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Bueno, la estructura. La estructura va a ser de ADN más proteínas. Vamos a hablar sobre la estructura terciaria o la cromatina. Bueno, como lo vimos acá, el ADN se va a unir o más bien se tiene que empaquetar con una proteína. ¿Qué clases vamos a tener? Vamos a tener a la eurocromatina y a la heterocromatina. La eucromatina, que va a ser verdadero o va a tener como lo real, va a ser en la célula eucariota. La eurocromatina son genes funcionales y es de un enrollamiento ligero. La heterocromatina, en esta no hay o no tiene genes funcionales, pero sí se necesita compacta, a comparación de la eucromatina, que su enrollamiento es más ligero. En la imagen podemos ver que como en la primera parte tenemos una cadena muy ligera que va a ser el ADN.
De ahí vemos cómo están los nucleosomas y de ahí pues tenemos a cómo se va viendo que es solenoide, después pasa a ser supersolenoide, que ya se va como compactando más hasta que se forma un cromosoma. En esta imagen vemos un nucleosoma que vemos como los círculos grises, que son las histonas, están como que compactas, y la parte o el listoncito que aparece ahí que se ve de color rojo va a ser el ADN. La parte verde que está a su derecha es la histona 1, que esta no tiene afinidad por el DNA. Su función solamente es que ayuda a formar la estructura del nucleosoma, le da solamente la estructura. Bueno, hablando de cromosomas, voy a explicar la morfología cromosómica. En la imagen tenemos un cromosoma, como normalmente lo conocemos o lo vemos en imágenes, que es como en forma de una X. En la imagen está de forma horizontal, o sea, acostado. Y bueno, vamos a ver que del lado izquierdo vamos a tener la parte que dice brazo corto o que se representa con una P. Es como la parte superior del cromosoma. En la parte inferior vamos a tener al brazo largo, que se representa con la letra Q. En la parte de en medio del cromosoma vamos a tener al centrómero. El centrómero, pues de ahí se como que parte el cromosoma. Las partes últimas o finales del cromosoma se les van a denominar con el nombre telómeros. A estos cromosomas los vamos a clasificar por su forma. No todos son iguales, hay 4 formas que vamos a tener. Como primero el metacéntrico. El metacéntrico, sus brazos van a ser casi de la misma medida, o más bien de la misma medida, tanto los brazos cortos como los brazos largos, y su centrómero va a estar justamente a la mitad. Después vamos a tener al segundo cromosoma, que es el submetacéntrico. Por lógica podemos diferenciarlo de que dice submetacéntrico. Su centrómero va a estar más superior. Entonces el submetacéntrico va a tener los brazos superiores más cortos y los brazos inferiores más largos. Para el tercer cromosoma o la tercera forma es el subtelocéntrico. Este va a estar aún, su centrómero va a estar aún más superior, es decir, los brazos superiores van a ser aún más cortos que los brazos inferiores, que van a ser pues más largos. Y también tenemos a la última clasificación de cromosoma, que es el telocéntrico. Este solamente va a tener los brazos inferiores, solo va a tener sus brazos inferiores el cromosoma telocéntrico, y va a seguir teniendo su centrómero. Los cromosomas pues se ordenan por su forma, por el tamaño y pues por la posición del centrómero, que fue lo que ya expliqué, como en el metacéntrico está justo a la mitad de los brazos. El submetacéntrico está más superior, o sea, se acerca más a los brazos superiores. El subtelocéntrico, que pues van a ser
más cortos. A diferencia de los otros cromosomas, va a tener los brazos superiores más cortos y pues el telocéntrico, que solo va a tener los inferiores. Además, también los vamos a clasificar por grupos. Vamos a tener al grupo A, que es la primera imagen, que son los dibujitos negros que tenemos aquí en el dibujo, que va a ser los cromosomas 1, 2 y 3. En el grupo B, que tenemos al 4 y al 5. En el grupo C vamos a tener al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12 y al X. En el grupo D tenemos al 13, al 14 y al 15. En el E está el 16, el 17 y el 18. El F, que es el 19 y el 20, y el G, que está en el cromosoma 21, 22 y el Y. En los grupos D y G, específicamente en esos dos, D y G, es donde se va a producir normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Y bueno, aquí mencioné una palabra que es donde se producen normalmente las translocaciones. Las translocaciones son como anomalías genéticas donde un fragmento de un cromosoma se va a romper para unirse a otro cromosoma o dos cromosomas, para que estos intercambien segmentos entre sí. Bueno, ahora en esta parte de esta diapositiva tenemos al bandeo cromosómico. El bandeo cromosómico, que consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, es decir, como a la pérdida que va a tener pues pérdida de sus propiedades y la estructura natural. Desnaturalizar es que haya la pérdida de propiedades y de la estructura natural de algo, en este caso pues de los cromosomas. También a la digestión enzimática o a ambos. Esto seguido de una tinción con colorante específico para ADN. Este bandeo lo que hace es que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras, como lo vemos en la imagen del lado derecho. Existen varios tipos de bandeo. Tenemos al bandeo G y R, el bandeo Q, el bandeo T y el bandeo C. También el bandeo cromosómico determina la capacidad de la expresión del gen. Bueno, antes de seguir con el siguiente proceso, también quería mencionar que el bandeo, que como ya lo hablé, va a ser vamos a tener varios tipos que consiste en una tinción. Como vemos, tenemos líneas negras y líneas más claras. Entre más oscuro sea o se note el cromosoma, quiere decir que va a tener más expresión de genes. Ahora, entre más claro, va a tener menos genes expresándose. También en la parte de la forma de los cromosomas, tenemos lo que nos han enseñado, que los vemos en forma de X a la mayoría de los cromosomas. En realidad no son así. Cuando se ven en un microscopio, que se tengan que hacer algunos estudios o pues que se necesitan leer en microscopio, se ven en forma de tiras. Solo se puede ver el cromosoma en forma de X, como estamos acostumbrados a verlos en imágenes. Solo los podemos ver de esta forma cuando ocurre la metafase. Y bueno, vamos a tener 23 cromosomas, o al menos el cuerpo humano tiene 23 cromosomas en un individuo sano.
van a ser 22 autosómicos y 22 pares autosómicos y un par sexual que va a definir el sexo biológicamente, que pues vamos a ir viendo continuamente. Ahora vamos a tener el proceso de la transcripción. Vamos a tener esta banda negra que está marcado como lo tenemos abajo en las letras, o bueno, más conceptualizado como ORF. El ORF, por su nombre en inglés, es Open Reading Frame, que sería el marco abierto de lectura. Esto es la parte que se va a expresar. Vamos a tener en los extremos unas líneas de color rojo llamadas UTR. Por su nombre en inglés es un Translate Region, que es la región que no se puede leer ni transcribir, a comparación de la ORF que sí se expresa. Estas UTR son regiones que solamente van a estar en los extremos. Estas van a permitir solamente flanquear o estar como de guardianas, coloquialmente llamándolas. Vamos a tenerlas en la sección 5' y 3'. 5' del lado izquierdo y 3' del lado derecho. Este marco abierto de lectura, o también como lo podemos decir, que es más bien la secuencia que, bueno, toda la línea negra también se podría decir que es una secuencia que se nombra río abajo. Esta secuencia va a ir de números positivos. Bueno, en esta secuencia vamos a tener dos componentes que van a ser los exones y los intrones. Como vemos, van como pues secuenciados. Primero va el exón, luego un intrón, luego un exón y luego un intrón, y así sucesivamente. Todo esto es el ADN todavía. Bueno, ahora hablando de lo interno de esta secuencia. Vamos a tener exones e intrones, como ya lo mencionamos, como ya lo dije. Los exones van a ser la parte que codifica, la parte codificante. Estos se van a expresar a nivel DNA, RNA, hasta proteína. Se pueden expresar hasta proteína. Después tenemos a los intrones. Estas son secuencias que no van a codificar. Son no codificantes. Estos, su función solamente es regular o cuidar que los exones codifiquen correctamente y regulen el paso. Es decir, en esta sección los intrones van a ir solamente guiando a los exones. Los exones codifican, los intrones no codifican, solamente regulan a los exones. Ahora, en esta otra sección vamos a seguir teniendo nuestra banda. Se va a pasar de ADN a RNA o premensajero de RNA. En esta sección, aún como vemos, vamos a seguir teniendo a nuestros guardias, que van a ser las UTR en los extremos. En esta parte seguimos teniendo exones, pero ya no vamos a tener intrones. En esta parte se quitan intrones. A este proceso de quitar los intrones se le va a llamar splicing. Splicing en español es eso, quitar intrones en esta sección. Después de esto, como vemos en el dibujo de la parte de abajo, ¿qué es lo que nos falta o lo que ya no tenemos? Ya no tenemos UTR. Ya las UTR ya no
digamos, ya no nos sirven acá, solamente en la primera y la segunda parte. También por el proceso de splicing, que quitamos intrones, solo nos quedamos con exones. Entonces en la parte interna, como vemos, tenemos exones, en la banda ya no tiene UTR. Ahora, ¿qué vamos a tener? Como vemos, en la sección 5' y 3' vamos a tener nuevos nombres. Estos nuevos nombres o lo que se le ve nuevo es la CAP y la cola polea. Estas son estructuras que se van a agregar en cada extremo para que el RNA madure. Sin estas dos estructuras, cuando el RNA quiera pasar como a otra sección, no lo podría hacer sin esto. ¿Por qué? Ya que va a haber unas enzimas en el citosol. Entonces, sin la CAP y sin la cola polía, el citosol, sus enzimas del citosol lo van a degradar muy fácilmente. Entonces, por eso se agrega CAP en la sección 5' y cola polía en la 3'. Luego de esto, de haber agregado estas dos partes, vamos a tener dos elementos que van a ser las exportinas y las importinas. Estos son complejos que están o son del poro nuclear. Estos van a ser como los de control de calidad, que su función es revisar o checar que el RNA ya esté maduro, que por la CAP y la cola polía ya se hayan madurado. Si este RNA ya está maduro, lo que va a hacer es exportarlo, mandarlo a los ribosomas. Entonces, teníamos el ADN que tenía exones, intrones y UTR. Los exones que eran codificantes, los intrones que no codificaban solo regulaban a los exones que codificaran y su paso. Las UTR que solo nos ayudaban a flanquear, como a cuidar esta estructura del ADN. Luego nos pasamos al RNA, donde ocurrió el proceso de splicing, donde se quitaron los intrones para solo quedarnos con los exones, y aquí sin UTR, solamente exones, para en esta sección agregar en la sección 5' CAP y en la sección 3' cola polía. Con esto, para que el RNA se madure. Después, unos complejos del poro nuclear, que son las exportinas y las importinas, que van a revisar al ARN que ya esté maduro para poder mandarlo ¿a dónde? A los ribosomas. Bueno, el primer aminoácido que va a haber en todas las proteínas funcionales, en cualquier célula, va a ser la metionina, que va a ayudar a diferentes procesos como en este también. De aquí todos los mensajeros van a empezar con A u G y van a terminar con una secuencia de ámbar o palo y ocre. También, como vimos en la primera sección, teníamos una flecha que estaba indicando hacia la derecha, que era una flecha de color rosa, que esta flecha lo que hace es indicarnos que ya va a empezar la transcripción. ¿La transcripción de quién? Del ADN y hacia el ARN. Y pues así en cada imagen que podamos ver o donde tengamos un proceso de transcripción, donde veamos esa flecha, sabremos que inicia la transcripción y va a iniciar todo el proceso que ya se mencionó anteriormente. Y hablamos de números positivos, que en la secuencia río abajo son números positivos. Ahora hablaremos de la secuencia río arriba. En esta secuencia
va a ir en números negativos. Bueno, en esta secuencia, como podemos observar, tenemos los números que van negativos. Aquí por error puse puse el signo de más, pero en realidad son negativos, son números negativos. Tenemos este cuadro o esta línea de color azul fuerte, que se le va a llamar la región promotora. Esta región lo que va a hacer es marcar que está cerca del inicio. Esta región promotora va a ayudar a que la enzima RNA polimerasa, que hace mucho ARN, porque si sabemos que polimerizar es hacer muchos, entonces RNA polimerasa, esta enzima hace mucho RNA. Esta enzima va a ayudar a pasar de ADN a ARN. Entonces esta enzima, la polimerasa, se va a estacionar en la parte como media de arriba abajo y de arriba arriba. También podemos encontrar que a muchos pares de bases, a muchos, o sea, pueden ir los números de -1, -2, -3 hasta -400, -800 y así, así sucesivamente, pero muchos pares de bases, como a 400 aproximadamente, vamos a tener potenciadores y silenciadores. Los potenciadores que van a aumentar y los silenciadores que van a disminuir. Estos se unen al factor de transcripción. Ahora, en la parte de -10 pares de bases o a -10 pares de bases, vamos a encontrar la caja Tata. Esta caja Tata o está compuesta de timina, adenina, adenina y así secuenciadamente. Ahora en esta diapositiva realicé un dibujo de la transcripción de señal, que como vemos en la parte superior tenemos como una llavecita que va a ser el receptor. El receptor siempre se va a unir con algo, que es el ligando. El ligando es todo lo que se une a un receptor. Bueno, este receptor lo que va a hacer en esa parte es que va a activar a las proteínas y va a ir pasando la señal para que la última proteína pase al ADN y ocurra la transcripción. Como vemos, estos circulitos azules que son las proteínas, y vemos cómo se va pasando la señal. El factor de transcripción pues es que la proteína que viene del citosol se prenda o apague si un receptor se activa. Y ya de ahí pues tenemos la otra como parte, que es translocar, que significa esto es de que va a viajar al núcleo. Heterocromatina constituida. Esta contiene un tipo particular de ADN que se denomina ADN satélite, que posteriormente hablaremos más acerca de esto. Bueno, el ADN satélite, que está formado por un gran número de secuencias cortas repetidas en tándem, es también polimórfica, es decir, que cada individuo tiene su propia cromatina, no todos podemos tener la misma, y se encuentra en telómeros y centrómeros. La heterocromatina constitutiva va a ser estable y conserva sus propiedades en todas las etapas del desarrollo. Vamos a tener también heterocromatina facultativa, que esta se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line. La facultativa es reversible, su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. También no es particularmente rica en ADN satélite, y por ello no es polimórfica a comparación de la heterocromatina constituida. Bueno, en sí la heterocromatina en general está condensada. El ADN de la heterocromatina se replica
como que más tarde. Es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Ahora tenemos a las proteínas nucleares histonas. Estas son proteínas básicas, son ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Estas proteínas son del tipo globular. Son solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma. Estas proteínas también se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos del ADN, como lo vimos al principio, formando la cromatina. Hablemos también de los genes, que es lo que hemos estado mencionando mucho y de todos los procesos anteriores. Bueno, los genes son unidades de información genética. El producto de la mayor parte de estos genes va a ser una proteína. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Aproximadamente se estima que tenemos 25,000 genes totales. O sea, es un número muy, muy grande. También tenemos a los genomas, que en sí el genoma es todo el material genético completamente. Es el juego completo de instrucciones hereditarias. O sea, todo lo que una persona pues tiene, sus características y así, es para la construcción y mantenimiento del organismo y pasar a la siguiente generación. O sea, pasar esos genes a la siguiente generación, ya sea a tus hijos, nietos, bisnietos y así, continuamente. Un genoma está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas. Tenemos 22 autosómicas más 2 cromosomas sexuales, que van a ser el cromosoma X y el cromosoma Y, con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN, que pues tiene aproximadamente 20,000 a 25,000 genes, como ya lo mencionamos antes. Y bueno, a esto, ¿cómo se organiza el genoma? Bueno, el genoma tiene el ADN de copia única, que va a ser codificante y no codificante. El codificante siendo la parte genómica y el no codificante extragénico. En el codificante va a ser estructural y regulador, y el no codificante va a ser intragénico y intergénico. Ahora, para conceptualizar aún más esto, tenemos al codificante, que va a ser el estructural. El estructural codifica polipéptidos o ARN, y el regulador, que va a controlar la expresión del gen. Por otro lado, el no codificante, que tiene el intragénico y el intergénico, que el intragénico está intercalado dentro de los genes y el intergénico separa los genes. Y bueno, vamos a tener de nuestros 23 cromosomas, que van a ser 22 autosómicos, que no definen el sexo, como ya lo dijimos. Estos solamente irán dando las características. Y el par 23, que este es un par sexual, que es no autosómico. Este solamente nos dice el sexo biológicamente por medio de los cromosomas X o Y. Y bueno, donde se encuentran los genes en la parte de la secuencia, específicamente están en la parte intragénica. Justo ahí se encuentran los genes. Bueno, aquí como ya lo vimos, un gen es la unidad básica de la herencia, que porta la información que va a ser necesaria para la síntesis de una proteína, es decir, de genes codificantes, o de un ARN, que es no codificante, los genes del ARN.
Y también vamos a tener pseudogenes, que estas son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Se clasifican en no procesados, que es el 30%, y procesados, que es el 70%. ¿Qué quiere decir que sean procesados? Que ya tuvieron como que su uso, ya no tienen los intrones, solamente se quedaron con los exones. Los pseudogenes tienen la estructura de ADN, pero ya no codifican para nada. Y sí, como ya lo mencioné, los procesados pues es de que ya pues son copias del ARN mensajero, retrotranscritas e insertadas en el genoma. Y los no procesados pues se caracterizan por poseer las dos partes, exones como intrones, y procesados solamente tienen exones. Ahora tenemos a las secuencias reguladoras, que son secuencias cortas presentes en las proximidades o en el interior, frecuentemente en intrones de los genes. Estas secuencias, el conocimiento que se tiene y de cómo actúan en complejas redes de regulación genética es de que son sensibles a señales exógenas. Es muy escaso y está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. El ADN intergénico va a ser la parte de la secuencia del genoma humano. Gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunos lo denominan ADN no codificante. Como dije, es la parte que va a estar como que secuenciada por ATGC, que es adenina, timina, guanina y citosina. Y así va a ir como en forma de ladrillitos, como está en la imagen, en los recuadros de color rojo. Ahora, como vemos en este recuadro, tenemos al ADN extragénico, que se divide en tándem y en disperso. Hablaremos del en tándem, que es, en tándem se refiere a que son como ladrillos o son muchas repeticiones de la misma secuencia, como lo dije sobre la diapositiva pasada, que van a ser como ladrillos, que es lo de son las bases adenina, guanina, timina y citosina. Esta sección en tándem tiene las partes de microsatélite, que es el 5%, minisatélite el 1% y satélite el 3%. La satélite va a estar principalmente en los centrómeros. Esta está en la región extragénica, como ya lo dije, es decir, que va a estar fuera de los cromosomas. Nos da la información genética y se repite mucho. Su generación fue por error, o sea, no se sabe por qué pasó. Y eso es de 50 a 70 pares de bases. Tenemos a la minisatélite, que se encuentra en los telómeros. Esta está compuesta por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos, que se repite en tándem generando secuencias de entre 100 y 20.000 pares de bases. O sea, ya son más. El genoma humano tiene aproximadamente unos 30.000 minisatelitales que no codifican, o sea, no hacen nada. Y el microsatélite, que va de 5 pares de bases. Puede estar a lo largo del cromosoma, puede estar disperso a comparación del satélite, que se encuentra específicamente en los centrómeros, el minisatélite en los telómeros. El microsatélite puede estar disperso en todo el cromosoma. Y también pues cada vez que una célula se va dividiendo, un cromosoma se acorta. Esto también depende mucho por la edad. Es decir, ya cuando las personas son más adultas, cuando vamos creciendo, los cromosomas se van acortando. Y los telómeros son los que están llenos de estas secuencias minisatelitales.
En esta imagen se muestra la localización cromosómica de las principales clases de ADN repetitivo. Podemos ver cómo está como marcado por bandeo, como ya lo vimos, y cómo está en la parte superior del telómero, que está pues repetido por un tándem. Vamos a encontrar también ADN repetido disperso, que tiene la capacidad de moverse. Van a existir unas secuencias, las secuencias saltarines, que nosotros no las tenemos disponibles. No están disponibles porque alteran los genes y su expresión, y esto no nos beneficia. Para eso están otras secuencias que son las transponibles, que estas tienen la capacidad de brincar en nuestro genoma. Ahora, ¿cómo se silencia un gen? Para silenciar un gen, es decir, bueno, para que no brinque, tiene que ocurrir la metilación. ¿Cómo ocurre? Bueno, la metilación se tiene que agregar un grupo metilo en la citosina, y ya de esta forma pues ocurre la metilación, que sirve para silenciar un gen. Y por último vamos a tener a las secuencias SINES y las LINES. Bueno, las secuencias SINES, por su nombre SINES short en inglés, son secuencias cortas que van de 100 a 400 pares de bases. Generalmente estas son parásitos. Estas pueden brincar, pero no tienen la maquinaria para poder hacerlo. Estas están llenas de adenina y timina. No codifican para proteínas, y su familia más importante son las ALU. Esas son las secuencias más importantes que tienen las secuencias SINES. Las secuencias LINES, por su inicial L, son long en inglés, es decir, largas. Estas sí tienen la maquinaria, la tienen para poder brincar a lo largo del genoma. Su familia las más importantes es la L1, bueno, tiene la L1, L2 y L3, siendo la más importante la L1. Y hasta aquí doy por concluida mi presentación de los temas vistos en esta materia de bases moleculares. Espero haber podido explicar de la mejor manera, y que bueno, a mi parecer sí aprendí lo suficiente, y pues eso sería todo. Gracias.